Hola, Adri. Estás muteado. Qué raro, ¿no? En estos días. Buenos días, buenos días. Hola, Vale. Adri. Hola. Adri va a iniciar la primera charla del evento y nada, nos quitamos Belén y yo y te dejo a ti presentarte y hacer tus cosillas. Y cuando tú me digas, te añado la pantalla, ¿vale? O te la añado ya del todo. Yo la pincho y yo ya dejo de veros, dejo yo a tu suerte. Vale. Pues hala, mucha suerte, Adri. Y gracias. No, gracias a ti. Bueno, lo primero eso, sobre todo, gracias no solo por invitarme, pero sobre todo por el evento que estáis montando y lo que hablabais hace poquito. Si con poquito podemos ayudar a alguien, ya es un tremendo success que dicen en Sudamérica, ¿no? Hoy quería hablaros de accesibilidad web, pero dejadme presentarme primero. Me llamo Adrián, soy de Madrid, aunque desde hace 9 años vivo en Viena, en Austria. Voy a empezar el martes como ingeniero de software de accesibilidad en GitHub y lo que intento defender y lo que he defendido siempre es la accesibilidad, no solo la accesibilidad web, que es lo que me toca a mí, pero la accesibilidad en general. Y podéis encontrarme por casi todos los sitios por mi apellido. De nuevo, vamos a hablar un poquito de accesibilidad. Normalmente cuando doy alguna charla hay mucha gente, o antes mucho más, me preguntaba qué es ese A11Y, ¿no? que vemos cuando hablamos de accesibilidad. Ese es el acrónimo internacional de accesibilidad porque hay 11 letras entre la A y la Y en la palabra accessibility en inglés. Entonces, voy a usar bastante ese acrónimo, lo vais a ver bastante, así que de momento por lo menos ya lo sabéis. ¿Por qué en el mundo real es tan obvio que estas 4 situaciones están completamente mal, ¿no? En las 2 primeras imágenes vemos una rampa muy, muy, muy empinada. En la tercera vemos una rampa que al final hay escalones y la cuarta es completamente inaccesible, tiene vallas alrededor, no se puede usar, ¿no? ¿Por qué esto es tan obvio que está mal? Os pongo otro ejemplo. Alguien llega en silla de ruedas y hay un botón accesible para abrir una puerta, pero sorpresa, detrás de esa puerta hay escaleras. Es como ¿por qué? Pero cuando nos movemos al mundo digital, al mundo online, no es tan obvio que una web, que un sitio web, que una página o que una aplicación no es accesible. Cuando hablamos de accesibilidad web, hablamos de, pues lo que he dicho, de sitios web, de herramientas, de tecnologías que están diseñadas y adaptadas para que todo el mundo pueda usarlas, independientemente de cualquier discapacidad, de cualquier edad, etc. Entonces, os pongo un ejemplo en el mundo online. Vais a vuestro sitio web favorito de compras online, llamémoslo Selva, y queréis saber dónde están vuestras últimas compras, ¿no? Entonces llamáis al servicio técnico y os pueden decir algo como, bueno, tienes que pulsar en el botón en la esquina superior derecha o quieres cambiar tu correo electrónico y te dicen algo como, tienes que pulsar en el icono que se parece a una rueda de motor, ¿no? Pero para alguien que es completamente ciego, no hay un icono que se parece a una rueda de motor. No hay esquina superior derecha con el ratón y puedes hacer clic. Entonces, tenemos que tener esto bien claro cuando creamos nuestros sitios web o al menos cuando creamos nuestros productos. Números muy rápidos. Hace un par de años, creo que no hemos variado mucho. Perdona que te interrumpa. Somos como... ¿Sí? Perdona que te interrumpa, pero es que no sé si estás pasando las diapositivas o... Sí, ¿Puede estoy ser? pasando diapositivas, sí, sí. Pues no se ve. Vemos el Keynote. Ahora sí. Ya, y ahora, espérate. ¿Y ahora? Ahora está en negro. Madre mía, pues... A pantalla completa. Claro, tengo pantalla completa, pero
pero sin problema. Yo te comparto otra vez. Se estaba viendo como el Keynote como para editar, ¿sabes? Sí, yo te comparto Vale. otra vez. Dicen por aquí que no es accesible la presentación. Ah, Vale, a ver, perdón. añado esto. Vale, ahora sí. A ver, pasa de diapositiva. Vale, ahora genial. Vale, me ¿Sí? quito yo. Hoy, Sí, perdonad. nada. Eh, Nada, vuelvo a repetir. Números, muy rápido. Somos como 7.700 millones, algo parecido en el mundo, y más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Y cuando creamos nuestros productos o nuestros negocios online, queremos llegar a cuanta más gente posible. Y tenemos que tener en cuenta que esta gente o que estas personas son también nuestra audiencia. Entonces, no voy a hablar de desarrollo hoy, ya tengo otra charla y podéis verla y podéis buscarla, pero voy a hablar hoy de testear y de cómo encontrar vulnerabilidades de accesibilidad en el código que escribimos. Cuando hablamos de test, normalmente tendemos a hablar de test automatizados y son muy buenos. Pueden liberar a nuestro equipo de testing o a ti mismo de testear manualmente, pero no son magia. No pueden hacer que nuestro sitio web sea accesible y tienen que formar parte de un proceso de testeo muchísimo mayor en el que testear manualmente es igual de importante. ¿Por qué? Porque solo entre el 20 y el 50% de los casos de errores de accesibilidad se pueden encontrar con test automatizados. Entonces, tenemos que incluir estos test automatizados en ese proceso más grande de testeo. Entonces, voy a intentar daros lo que para mí han sido lo que yo he usado y los consejos que a mí me hubiesen gustado que me hubiesen dado cuando empezaba a testear no solo accesibilidad, pero testear en general. Entonces, para mí el primero somos desarrolladores, o la mayoría somos desarrolladores, es testea tu código mientras que estás desarrollando. En este caso, yo trabajo en React. Los mismos casos que os voy a enseñar, los hay para Angular, los hay para Vue, supongo que para Svelte también, y para otros frameworks que podáis usar. Pero en este caso yo trabajo en React. He creado una aplicación muy pequeñita con 3 componentes muy pequeñitos. Bueno, el primero es un botón. El segundo es un botón falso, que es un link con un roll button, que nunca debéis hacer. Y el tercero es una imagen. Y en el punto de acceso de la aplicación o en el archivo principal he puesto bastantes errores de accesibilidad. Entonces, vamos a intentar ver cómo podemos encontrarlos. Ya te digo que, Axe, que es una librería creada por DQ Labs, tiene una librería para React, pero también puedes usarla en Angular, en Vue, etcétera. ¿Cómo se usa? Bueno, tenemos que instalarla como dependencia de nuestra aplicación, ya sea con NPM o con Yarn, y tenemos que asegurarnos de que solo importamos esa librería en un entorno que no es el de producción. ¿Por qué? Porque expondríamos esas vulnerabilidades públicamente. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Cuando tú ejecutas tu aplicación web en un navegador, en la consola verás estos errores. Si tienes el mismo error varias veces, vendrán agrupados y tiene bastante información. ¿Dónde está el error? ¿En qué elemento HTML de tu estructura de aplicación está el error? Tiene también un nivel de gravedad para saber si es menor, moderado, serio o crítico, y tiene un link directo a la documentación oficial de DIEQUE que te proporciona, pues ese conocimiento de saber un poquito más de ese error y cómo arreglar ese problema. Otra opción que tenemos mientras que desarrollamos es usar linters. Para los, espero pocos que no sepan lo que es un linter es una herramienta en la que tú defines unas reglas y tú le dices a tu editor de código, avísame que estoy haciendo esto mal. Y
El editor de código, cuando lo haces, pues te avisa. En este caso, podemos añadir el plugin de reglas de accesibilidad en el archivo, en la parte izquierda, con la línea número 12, que es extender las reglas recomendadas de accesibilidad, podría bastar. A mí me gusta definir cada regla, si la necesito, individualmente y, bueno, las puedes meter en el array o en el objeto de reglas del archivo de configuración. Por supuesto, podrás ver esas vulnerabilidades directamente en el editor de código, como ya he dicho, y también las podrás ver en la terminal cuando ejecutes tu aplicación. Entonces, con estas aplicaciones puedes asegurarte que mientras que estás desarrollando, ya estás atrapando esos errores que posiblemente puedas hacer. Si estás haciendo una librería de componentes atómicos o no atómicos, siempre puedes usar Storybook, que es una muy buena aplicación para testear en un entorno muy aislado tus componentes. Escribí un artículo hace poco, podéis echarle un vistazo. Una vez que saltamos del editor de código a testear o a probar nuestra aplicación en un navegador, mi consejo es que uséis las herramientas de desarrollo del navegador, ya sea en Chrome, ya sea en Firefox. En este caso, de momento, estos dos son los que uso. Por ejemplo, el inspector de color, ¿no? Cuando en Chrome tú puedes inspeccionar un texto y te sale el color de ese texto. Si haces un clic en el cuadradito donde aparece el color, te sale ese inspector de color en el que te dice si el ratio de contraste entre el color del texto y el color del fondo donde está el texto ubicado, bueno, pues pasa la AA o la AAA, que de momento son los criterios que hay que seguir. Igualmente, en Firefox tiene el parecido el inspector de color. ¿Qué podemos usar más? Bueno, hay un inspector de accesibilidad global en el que podemos ver el cálculo de los títulos accesibles, o vemos la especificidad entre el título y area label, etcétera, etcétera. Al igual que en Firefox podemos ver bastante información sobre accesibilidad del elemento en el que inspeccionemos en vuestro HTML. ¿Qué más? Bueno, probablemente una de las más importantes que muy a menudo nos saltamos, y es escribir nuestros propios tests. En este caso yo uso Jest y la librería Axe, de nuevo, tiene una herramienta, una librería para la librería Jest, que es una librería de JavaScript para crear, en este caso, test unitarios. Volvemos a instalarla como dependencia de nuestro proyecto y podemos empezar a escribir nuestros tests. Y usando React DOM Server, en este caso, de nuevo para React, lo que estoy haciendo es convertir toda mi aplicación en una cadena de caracteres, en un string, y mandarla directamente a ese motor de Axe, el que me va a decir qué vulnerabilidades tengo. Obviamente, como es un test unitario, yo lo que espero es no tener violaciones, para que luego, cuando yo ejecute ese test en la terminal, bueno, pues vea qué errores tengo. Como es Axe, es muy parecido a los errores que nos daban en la herramienta de React. ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error? Y un link directo a la documentación. Podemos automatizar esos tests de accesibilidad. Tenemos varias herramientas, o estas son las herramientas que he usado y que uso en la terminal. La primera, volvemos a esta librería de Axe, y en este caso lo que tenemos que hacer es instalarla globalmente en nuestra máquina y ejecutarla directamente en la terminal. Simplemente Axe con la URL del sitio web que queremos testear. ¿Qué está haciendo? Lo que hace es ejecutar una instancia de Chrome headless o sin cabeza, no sé si podría traducir así, y mostrarnos los errores que tiene esa web. En este caso estoy usando Stack Overflow porque casi todo el mundo la conocemos, y vemos, pues eso, volvemos a ver dónde está el error, cuál es el error y un link directamente a la documentación. Herramienta muy similar es PA11Y, se instala globalmente en nuestra máquina y volvemos a usarla igual.
PA11Y seguido de la URL que queremos testear y nos muestra una lista de errores. En este caso no tenemos un link directo a una documentación, es nuestros deberes ir a Google y buscarlos. También podemos, obviamente, atacar a nuestro entorno local, no tenemos que subir nada a ningún servidor. Pero hay mucha gente que después de estas charlas me dice, bueno, pero es que yo tengo muchas URLs que testear, pero no puedo ir una a una, o tengo que hacer un script. Bueno, en este caso, esta herramienta ofrece un script en el que puedes crear un archivo de configuración, no un script, pero bueno, es un JSON, en el que puedes definir qué URLs quieres que se testeen. Lo interesante de este archivo de configuración es que puedes definir acciones. Puedo hacer un clic en un elemento, puedo esperar a que un elemento con la clase o el ID tal aparezca en la pantalla. Puedo, sobre todo, hacer capturas de pantalla que luego podrán servirte para hacer informes o para para usarlos en tu sistema de visual, no sé, de testeo visual, ¿no? Etcétera, etcétera. Vemos que el mensaje en la terminal es exactamente igual que si testeáramos una URL, pero en este caso son las 3 seguidas. Y, como he dicho, vemos las capturas de pantallas en el directorio raíz de nuestra aplicación. Y Lighthouse. Lighthouse es una aplicación desarrollada por Google que viene incluida en todos los navegadores Google Chrome. Antes se llamaba Audit, ahora se llama Lighthouse o la otra no. Sí, antes se llamaba Audit, ahora se llama Lighthouse. Y también podemos ejecutar la terminal. En este caso estoy usando --view porque quiero que lance directamente el informe al acabar, que me lo crea un informe en HTML. Pero en este caso no hace una instancia sin cabeza de Chrome, hace una instancia completa de Chrome. Entonces, vamos a ver cómo está ejecutando todos esos tests de performance, de accesibilidad, de responsive, todos esos tests que nos van a generar un informe con esos valores. Creo que hay mucha gente que seguramente los conozca y además son muy útiles para los Web Vitals. Y nada, pues podemos hacer clic en accesibilidad, vemos de nuevo dónde está el error, cuál es el error, un poco de información, también un link a la documentación de Google de aprender un poquito más de ese error y cómo arreglarlo. Si usáis GitHub como repositorio de vuestro código, hace no mucho GitHub sacó lo que se llaman GitHub Actions. Son flujos de trabajo que permiten automatizar acciones o ejecutar diferentes tareas una vez que tengas una pull request o directamente un commit. Son archivos YAML. Entonces, yo en este caso, de las 3, de todo lo que os he enseñado ahora, o sea, Lighthouse, de Unit Tests, de Axe y de PA11Y, pues he creado un GitHub Action por cada una. ¿Qué es lo que hago? Pues cada vez que hace una pull request al repositorio, todas esas GitHub Actions van a pasar. Y vamos a ver si hay una tick verde si han pasado y una cruz roja si no han pasado. Como veis en la imagen, Lighthouse, o sea, han dejado de pasar todas menos Lighthouse. Lighthouse no es una herramienta de testeo, sino es una herramienta que genera informes. Luego, depende de ti de leer ese informe y ver qué errores hay. Pero las otras sí que van a darte dos resultados. ¿Van a pasar o no van a pasar? Puedes inspeccionarlas y ver cuál es el error. De nuevo, es una terminal, así que vas a tener el mismo resultado que hemos visto anteriormente. Y en el caso de Lighthouse, de nuevo, va a haber un informe en el que vas a poder verla. Lo bueno de las GitHub Actions es que puedes bloquear que esa pull request sea juntada a tu main branch o a tu rama main y entonces evitas que código no accesible esté no solo en producción, sino en tu rama principal. Escribí también un artículo contando un poquito más en detalle este tema, así que si queréis profundizar, ahí tenéis el artículo y si no, la documentación oficial de GitHub y de Lighthouse es bastante clara.
Hemos dicho antes que solo entre el 20 y el 50% de las vulnerabilidades de accesibilidad se pueden encontrar con test automatizados. Entonces, es muy importante hacer test manuales y sobre todo es de simulación. Todas las extensiones que veis aquí de Chrome las hay para Firefox también y os voy a enseñar algunas. De nuevo, volvemos a la gran librería Axe y, bueno, tiene una extensión para Chrome, también para Firefox y simplemente, bueno, la podéis encontrar bajo las herramientas de desarrollo. Hacéis clic en analizar, os va a analizar toda la web y os va a generar un informe que es el mismo que vimos al principio en la terminal, pero, bueno, un poquito más visual. De nuevo, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el elemento que está generando error? El impacto, si sea mínimo, serio, crítico y un link a la documentación para aprender más y saber cómo arreglarla. Muy parecida a RC Toolkit, la encontramos también en las herramientas de desarrollo y va a tener varias familias de elementos en los que va a generar tests y, en este caso, yo voy a ver las imágenes. Puedes hacer clic y te manda al elemento en particular que está generando ese error e incluso en la ventana vas a verla con un foco, así puedes realmente identificar qué elementos son los que están generando errores. Accessibility Insights, bueno, una herramienta que tiene una cosa muy particular y es que te genera un mapa de tabulación, que ahora Firefox lo tiene nativo. Pero, bueno, es muy importante porque cuando generamos un orden de tabulación, ese orden de tabulación tiene que estar acorde con el contenido de nuestra web. No puede saltar de un lado a otro o no tener sentido el orden en el que un usuario que normalmente va a navegar nuestra web usando la tecla de tabulación y no un ratón, pues es bastante importante o es muy importante que sea acorde al contenido de nuestra web. Wave creo que es una de las más completas, o al menos de las que yo he encontrado más completas, y es que en cuanto la abres, te genera directamente ese análisis y te va a mostrar, como vemos, todo con focos y cuál es el error que tienes. También te muestra una estructura de todas las cabeceras, los ratios de contraste de color, AA y AAA. Podemos deshabilitar todos los estilos y ver cuál es el documento sin estilos. También podemos inspeccionar el código si queremos profundizar un poquito más y ver cómo está hecho ese HTML. La verdad que es bastante completa. Y estas extensiones son de testeo, o sea, te genera un test, mientras que esta extensión que se llama NoCoffee es una extensión de simulación. Lo que hace es simular diferentes problemas ¿cómo se dice? Diferentes problemas de visión, perdón. Pues puedes simular gente que tiene, pues eso, la vista un poco sin foco o disabilidades de color, o directamente bloqueos visuales como protanopia, glaucoma o visión periférica, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante también ponernos en la piel de nuestros usuarios, al igual que hacemos test de usabilidad y hacemos preguntas a nuestros usuarios de si les gusta el diseño o no. Es muy importante también ponernos en la piel de esta gente que son nuestros usuarios, en general todos nuestros usuarios, para ver cómo van a usar nuestra web. Entonces, estos son los no sé si consejos o ideas que son los que yo uso o los que yo y mi equipo usamos durante nuestro proceso de desarrollo. De nuevo, testea tu código mientras que desarrollas, entonces así podrás encontrar los errores mucho antes de ejecutarlos. Una vez que los ejecutes en el navegador, usa las herramientas de desarrollo del navegador. Si puedes, automatiza tus tests de accesibilidad, pero no dejes de lado hacer tests manuales y de simulación.
Esa pequeña aplicación que creé en la primera parte la podéis encontrar en mi perfil de GitHub. Las slides de esta charla la podéis encontrar también en SpeakerDeck. Suelo escribir artículos principalmente orientados a accesibilidad en mi blog. Quiero poder tomar ventaja de la presentación y recomendaros un curso de introducción a la accesibilidad web que no es solo para gente técnica y es oficial y creado por la W3C. La podéis encontrar en edX. Y quiero irme con un par de frases que creo que definen bastante bien lo que significa accesibilidad. Y es que no se trata solo de que los usuarios discapacitados o con deficiencia visual puedan acceder a tu sitio web, se trata de que todos puedan acceder a tu sitio web, porque al final nunca sabes cuándo nos va a pasar a nosotros. Se te cae el portátil y tu pantalla está en negro, tienes un niño y tienes a tu hijo o tu hija en brazos y tienes que usar la web con una sola mano y sin ratón. No tienes tus gafas contigo ese día, etcétera, etcétera. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros usar una web de forma no regular, ¿no? Y ahí es el momento en el que nos damos cuenta cuán no accesibles son las web. ¿Por qué digo esto? Porque la accesibilidad web no es una funcionalidad, nunca lo ha sido, nunca lo será. Y no podemos tratarla como tal, no podemos tratar la accesibilidad web como un postproceso, no podemos tratar la accesibilidad web como un extra, porque la discapacidad y las disfunciones no son una opción, nadie elige. Entonces, no cuesta dinero crear una web accesible. HTML, CSS y JavaScript nos ofrecen todo lo que necesitamos para crear un sitio web accesible. No cuesta tiempo. De verdad os digo que crear un area label cuando el elemento no es suficientemente claro, generar una escala de colores, no cuesta dinero. O sea, no cuesta dinero y no tardas tiempo, o sea, no quemas tiempo en eso. Y también no es una responsabilidad solo de nosotros desarrolladores. Tiene que ser una responsabilidad de todo el equipo. Diseñadores, project managers, vuestro CTO, vuestro CEO. Tenéis que intentar no solo convencerles, pero que se suban al barco y que sean ellos también los que empujan para no solo tener un producto más accesible, sino que todos en general tengamos un Internet más accesible. Porque si al final lo tenemos, todos salimos ganando. Y al final ese es el punto en el que tenemos que invertir tiempo en luchar, en el que todos, y absolutamente todos, y no solo esos usuarios, ganamos. Y eso es todo. Perdón por el principio que no estaba acá compartiendo slides. Estás muteado, Zama. Perdón. Yo, de hecho, pensaba que estabas hablando, porque lo he leído en el chat y de hecho había un comentario por ahí que dice, está haciendo tan accesible la charla que no hace falta ver las diapositivas. No, joder. Y es que ya te dije, como no estoy usando una doble pantalla, yo lanzo la presentación y entonces dejo de veros y no sé lo que está pasando. Por eso digo, pégame una voz si ves que algo no estaba pasando. Y nada, hay una preguntilla por aquí. Claro. Te la muestro, ¿la ves? Sí. ¿Por dónde me recomendarías empezar? Yo siempre intento decir que los grandes problemas de accesibilidad que tenemos se deben a la mala educación de los desarrolladores. No porque queremos, o sea, no porque... no creo que haya nadie que diga, oye, voy a hacer una web no accesible porque ya verán. No, creo que lo que debemos empezar a hacer es a aprender a estudiar realmente bien las bases de HTML, las bases de CSS y las bases de JavaScript. Creo que luego al final vais a tener una
bueno, creo no, sé a ciencia cierta que vamos a tener una mesa redonda para hablar de los bootcamps y me parecen geniales, pero creo que si puedo hacer un aporte para esa mesa redonda, nos centramos mucho en aprender React, en aprender Angular, en aprender Vue, y lo que dejamos de entender es que todo y absolutamente todos los frameworks de cualquier idioma, lenguaje, PHP, Java, cualquiera, todos renderizan en HTML, CSS y JavaScript. Todos. Porque es el único lenguaje que nuestros navegadores y nuestras web entienden. Entonces, si sabemos bien las bases de HTML, de CSS y de JavaScript, por ahí empezamos bien. O sea, por ahí empezamos bien a saber si creamos un botón. Nosotros como humanos, ya no hablo de lenguaje de programación, nosotros como humanos, si creamos un botón y vemos que el botón pone guardar y no es suficientemente claro qué es lo que estás guardando, pues ahí hace falta un ARIA label. Si ponemos una imagen que no tiene un texto alternativo, ahí estamos fallando nosotros como desarrolladores, no estamos fallando como product managers, estamos fallando como desarrolladores. Entonces, ¿por dónde empezar? Aprende las bases de HTML, aprende las bases de CSS, aprende las bases de JavaScript y desde ahí vas a tener mucho ganado. Luego, pregúntate todo. Hazte preguntas de todo. ¿Es este botón claro? ¿Es este color accesible? ¿La imagen tiene un texto alternativo que es suficientemente claro? Más cosas. No uses tu ratón. Todo tiene que ser accesible usando teclado. Sabemos que nuestros usuarios que tienen deficiencia visual, discapacidad visual, usan lectores de pantalla, úsalos. De nuevo, ponte en su lugar. Entonces, cuando empezamos a testear y ponernos en sus lugares, ahí estamos empezando bien a eso. O sea, ya no te digo que estudies y tal, no. Empieza simplemente por las bases y pregúntate todo. Hazte preguntas de todo. No sé si eso contesta esa pregunta. Arancha, no lo sé. Dime luego en el chat si te he contestado. Vale, pongo otra mientras, ¿vale? Sí. De vaya usted con Dios. Vaya usted con Dios. Has comentado antes que no hay que usar roll button. ¿Eso es siempre así o hay casos en los que se puede justificar? Vale, a ver, mira. ARIA, que es ese grupo de reglas que la W3C dice que hay que usar solo y exclusivamente para hacer una web accesible, no va a cambiar ni tu contenido ni tu diseño. La primera regla es bastante clara. La primera regla de ARIA es no uses ARIA. HTML, en este caso, nos ofrece todo lo que necesitamos. De hecho, son estándares. Entonces, si tú quieres usar un botón, usa un botón. O sea, ya hay el elemento button para poner un botón. Entonces, es un error gravísimo usar un link con el rol botón para engañar a un lector de pantalla para hacerle creer que eso es un botón. ¿Por qué? Porque los botones, puedes hacer focos en ella, puedes hacer clic usando el teclado, perdona, y los navegadores, los lectores de pantalla los identifican como botones. Entonces, en ese caso no hay justificación válida para usar un link cuando quieras usar un botón y usar un botón cuando quieres usar un link. Para mí, mi regla es el link te lleva a algún sitio, el botón ejecuta una acción. Esto es mi regla habitual. ¿Cuándo es un caso que puedes justificar? Bueno, en el caso en que tu diseñador llegue y te diga, mira, vamos a hacer un componente tan personalizado que tiene que ser un drop-down, que dentro del drop-down tenga botones y links, o sea, un componente súper personalizado. Entonces, ahí, en algún momento, a lo mejor tendrás que usar elementos que no son y vas a cambiar la semántica de esos elementos. Si por lo que sea, y ojalá nunca pase, tengas que cambiar la semántica de un elemento, en ese caso tienes que asegurarte de que todos tus componentes sean accesibles, de una forma o de otra. Entonces, si tú tienes un elemento en el que vas a hacer un clic y en el que vas a ejecutar una acción y en el que es tan personalizado que no puedes usar un botón, y de verdad, ojalá nunca pase, asegúrate de que es accesible. Entonces, en ese caso, ARIA sí que te provee de ARIA labels, de roles, de etcétera. Ahora, una de las reglas de ARIA también es nunca cambies la semántica de un elemento. Es decir, un H2 nunca va a poder ser un tab, una pestaña. O sea, nunca cambies el rol a una cuando no tienes que hacerlo. De nuevo, hay casos, ojalá nunca lleguen, pero vamos, hay casos muy particulares en los que a lo mejor podrían justificarse. Pero me cuesta a veces encontrarlos. Vale.
te pongo otra. Arantxa ha dicho que le has ayudado muchísimo. Que mil gracias. Vale, esta otra. El escaneo visual no depende de la cultura, es decir, la cultura oriental tiene el mismo orden de escaneo visual que la occidental. Correcto y muy buena pregunta, la verdad. Mira, tú hablábamos del orden de tabulación y, bueno, HTML, vuelvo a repetir, provee con todo. Entonces, HTML tiene una propiedad que se llama tab order y ese tab order es el orden de tabulación que va a seguir. Si tú no pones nada, el orden de tabulación que va a seguir los navegadores es tu estructura DOM. Según tú escribes tu HTML, ese va a ser el orden de tabulación. Que tú quieres cambiar ese orden de tabulación porque crees que tu web en el mundo oriental se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda o de abajo a arriba en vez de arriba a abajo. Entonces eres tú, desarrollador, product manager, UX designer, el que vas a elegir que vas a cambiar el orden de tabulación. De nuevo, acorde al contenido de tu web. O sea, lo que no puedes hacer es saltar de un lado a otro. Ahora, ¿tú quieres cambiar el orden de tabulación? Perfecto. HTML te provee de esa propiedad, tab order, para eso, para que tú cambies ese orden de tabulación. Entonces, vuelve la parte humana de la accesibilidad y es, tenemos que entender como humanos a quién vamos dirigidos. Entonces, ¿queremos cambiar el orden de tabulación para un público oriental? Perfecto. Nosotros como humanos lo hacemos. No somos máquinas y nadie puede decir esto lo va a hacer una máquina. Hay muchas cosas que sí que se pueden hacer. Es igual que para mí muchas veces alguien pregunta si podemos usar inteligencia artificial para crear textos alternativos a las imágenes. Yo creo que todavía no estamos ahí. Hombre, si hacemos una imagen de una botella, de una moto, de un coche, sí. Pero si yo ahora mismo hago una foto así a vosotros, yo no sé si alguien, si la inteligencia artificial crearía una foto de un ordenador con personas o sea, es decir, lo que tienes que hacer es describir esa imagen para alguien que no puede verla. Entonces, ya te digo que entra mucho la componente humana en la accesibilidad web. Esto es mi opinión. Igual que lo que acaba de decir Javier, en el escaneo visual dependiendo de la cultura, en los textos alternativos de las imágenes o en el país en el que tú te encuentres. A lo mejor esto es como los iconos igual, esto es como internacionalización. O sea, I18N, lo mismo que A11Y. Tú no puedes usar una estrella para decir favorito en China porque a lo mejor la estrella... O sea, perdona, no puedes usar una hamburguesa como burger menu, como menú de hamburguesa, porque en China no funciona así, tiene que ser otra cosa. Entonces, tienes que entender tú humanamente cuál es el elemento que quieres usar. O sea, ahí entra una parte muy humana. Bien. Vale, pues hay una pregunta por aquí por el chat privado que ha hecho Irene, que dice, ¿cómo podemos convencer a negocio de la utilidad de invertir en este tipo de proyectos? Creo que es una de las preguntas más recurrentes. Hay dos preguntas recurrentes. Una es ¿cómo convenzo a mi jefe? Y dos, ¿cómo sabemos cuánta gente ciega usa nuestra web? La segunda es no lo sabes nunca y te tiene que dar igual. Tienes que hacer la voy a contestar ya porque me gusta la pregunta. Tienes que hacer tu web accesible a todos. Te da igual si tienes 2 usuarios o 100. La segunda, ¿cómo convenzo a mi jefe? ¿No? O cómo convencer a la parte de negocio de nuestra empresa. Hay dos partes aquí. Hay una parte moral en la que todos deberíamos estar en el ajo y es, o sea, ¿qué jefe te da a decir no lo hagas? O sea, no, vamos a hacer nuestra web no accesible. O sea, no debería haber nadie. O sea, la parte moral debería ser, hombre, vamos a intentar abarcar ya no solo a todos nuestros usuarios, sino, joder, que es moralmente correcto. O sea, es que estamos haciendo algo accesible a todo el mundo. O sea, no me cabe en ninguna cabeza que alguien te diga, no lo quiero hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a tocar el bolsillo ahora. Entonces, ahora tú le dices, no, mira, es que si somos accesibles, vamos a generar mejor SEO. Ojo, no quiero decir, no hay una doble implicación, ¿eh? Porque hay mucha gente que cree que hay una doble implicación, que es accesibilidad igual a mejorar en SEO. Sí que lo es, pero no solo. Entonces, cuando le tocas el bolsillo y tú dices, hombre, si somos más accesibles vamos a llegar a más usuarios, más clientes, vamos a tener mejor visibilidad SEO. Y yo estoy completamente seguro, por los cambios que estamos viendo en Google, que en algún momento las Web Vitals, el score de SEO, en el momento en el que digan, ahora la accesibilidad va a contar, ahí es cuando las empresas van a invertir dinero. Pero hasta entonces, ¿por qué no lo están invirtiendo?
volvemos a la misma de antes de la educación, porque tenemos desarrolladores en el mundo, no en España, pero en el mundo, en el que no están suficientemente educados y creen que están haciéndolo bien, que no está mal, porque cuando no sabes algo, tú crees que estás haciéndolo bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es más formación, más divulgación, para que todos los desarrolladores, poquito a poco, subamos a nuestro engineering manager, a nuestro CTO, a nuestro CEO, y entonces la empresa sea la que apueste por ello. Entonces, es difícil convencerle, que también depende mucho de la moralidad, de la moral de esa parte de negocio, ¿no? Vuelvo a repetirlo, creo que la parte moral debería ser suficiente. Si no es suficiente, tócales el bolsillo. No deberíais llegar a ese momento, pero oye, vivimos en un mundo en que es así. Ya. Te leo. ¿Está saliendo el audio? No sé, voy a quitar el micro. A ver. Creo que es por tu ordenador, pero bueno. O sea que me oigo doble. No pasa nada. Yo tengo cascos puestos, o sea que no sé si... Vale, no sé. Bueno. Ramón ha preguntado, es que te lo leo porque lo comentas muchas veces, ¿vale? Dice, las herramientas de transmiten direcciones en las URLs pueden autodescubrir páginas, es decir, algo tipo araña para que se haga al grupo. O sea, quiero decir, hombre, no conozco ninguna, creo que no sería difícil hacer un crawler, ¿no? Digamos, que tú digas, oye, quiero que este es el entry point, este es el punto de entrada de la URL de entrada y todo lo que encuentres desde ahí, para adelante, ¿no? Y testéalo. No conozco ninguna, la verdad. Si alguien conoce alguna, por favor que me lo pase. Pero vamos, no creo que se fuese muy difícil hacer un crawler. Puede ser. Pero vamos, que sí, sería muy interesante hacerlo, sí. La verdad es que sí. No sé si hay alguna pregunta más. Ninguna, de momento. Así que nada, muchísimas gracias, Adri. No, oye, gracias a vosotros. Ya lo he dicho al principio, no solo por tenerme aquí, sino sobre todo por el esfuerzo, el trabajazo que te has pegado todos, pero sé que tú, Zama, te has pegado un trabajo gordo, y sobre todo por la causa por la que estamos aquí también, ¿sabes? Tenemos delante un día de speakers de la hostia. Luego estoy yo también, pero de speakers de la hostia. Pero si me permitís, a todos los demás speakers, si me permiten, para seguir con el tema de accesibilidad web, yo os recomendaría que escucharais a Ramón, que va a dar una charla luego usando su lector de pantalla, y creo que ahí, porque yo te puedo contar muchas cosas, pero nunca voy a entenderlo. Entonces ahí creo que vais a entender muy bien cuál es el uso, cómo alguien usa un lector de pantallas, etcétera, etcétera. Y creo que va a ser muy, muy interesante. Por supuesto, ved toda la conferencia, y si no, creo que luego van a estar subidas, o sea que echarles un vistazo. Eso es, pues mil gracias, Adri. Muchas Gracias gracias, a ha sido todos. súper interesante.